Buenos días, profesor. 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 Buenos días. Muy bien. ¿Te ve el tema? Sí, profesor. Muy bien. A ver, un momento. No. Muy bien. ¿Qué dice ahí? El San Francisco de Asís. A ver, silencio. Muy bien. San Francisco de Asís se celebró el día de ayer, chicos. Pero la Iglesia Católica, el Papa, lo está extendiendo las celebraciones hasta el día viernes. Hasta el día viernes se celebra, ¿ya? A ver, ¿quién era San Francisco de Asís? ¿Quién dice yo? Papa. Papa. ¿Un papa? No era un papa. ¿Quién era San Francisco de Asís? ¿Ah? Sacerdote. A ver, levanten la mano. Profesor Santiago Cotrina. Levanten la mano, he dicho. A ver, Figueroa Tiago. Profesor, ¿era un sacerdote? No era sacerdote, ¿ah? Usted, sin adivinar, ¿ah? A ver, Santiago Cotrina. Santiago. Era un joven mundano. Claro, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar, ¿ya? San Francisco de Asís. Vamos a comenzar. San Francisco de Asís, en italiano, San Francisco de Asís nace en Asís. ¿Dónde queda Asís? En Italia. En Italia. Hijo de Pietro Bernardone y Madonna Pica. Sus papás se llamaban Pietro Bernardone y Madonna Pica. Su mamá. Su papá Pietro Bernardone, ¿ya? San Francisco de Asís murió en el año 4 de octubre, no es 13, ya 4 de octubre de 1226. Es un santo italiano. Mayormente, durante su época, a San Francisco de Asís lo conocía como el padre Francisco. A pesar que Francisco de Asís no era sacerdote, ¿ah? Le llamaban el padre Francisco. San Francisco de Asís es el fundador de la orden franciscana. De la orden franciscana, ¿ya? De la orden franciscana. La orden franciscana se clasifica en tres. En la primera orden están todos los sacerdotes franciscanos. En la segunda orden están todas las monjitas, llamadas clarisas. Y en el tercer orden, en la tercera orden, están todos los jóvenes, personas, laicos, que quieran vivir el carisma franciscano, que quieren seguir el camino de San Francisco. De San Francisco, ¿ya? Muy bien. San Francisco de Asís, chicos, sus papás, mayormente su papá Pietro Bernardone,
era un rico comerciante de telas que exportaba telas a Francia. Desde ahí viene, en honor a Francia, viene su nombre de Francisco. Francisco, mayormente, durante su época de juventud, era un hombre, un joven común y corriente como todos nosotros. Era un joven que le gustaba mucho las fiestas. Era un joven que muchas veces le gustaba tomar licor. Era un joven mujeriego que le gustaba tener 3, 4, 8 mujeres a la vez. San Francisco de Asís. ¿Sí? San Francisco de Asís. Mayormente San Francisco de Asís, cuando él se convierte, trata de convertir a los musulmanes al cristianismo. ¿Ya? Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacer de igual manera. Él decía, no, si yo me convertí hacia Jesús, ustedes también hagan lo mismo. Conviértanse al cristianismo, sean seguidores de Jesús, Él también les decía igual, ¿no? Tal forma de vivir no fue aceptada por alguno de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente a una organización. Muchos no estaban de acuerdo su forma de vivir la vida religiosa, porque él vivía en la pobreza. Él vivía de la caridad, él vivía de la limosna prácticamente, y muchos no estaban de acuerdo con eso. San Francisco de Asís fue uno de los primeros religiosos que recibió las estigmas de Jesús. ¿Qué tenemos por la palabra estigma? ¿Qué será? ¿Alguien? ¿Qué será la palabra estigmas? ¿Quién dice yo? ¿Ah? ¿Alguien? A ver. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, ¿quién tenemos por la palabra estigmas? Le pongo su 20 aquel que me dice y levante. Son Treyes. A ver, Treyes. Misterio. ¿Ministerio? Estigma no es ministerio. Misterio. Pero ¿misterio de qué? Quiero que me des una idea clara. ¿Qué es estigmas? Misterio, profesor. Pero no sé qué es misterio. Pero. El misterio es como así curioso, algo como querer conocer algo, profesor. Nada. Algo desconocido. ¿Alguien más? Profesor, ¿qué era la palabra? ¿Qué entendemos por Es la una palabra? cicatriz o un tatuaje. ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Yo, profesor. Yaret. A ver, levante su mano. ¿Ya? ¿Sí? A ver, Treyes. Es conocer sobre las heridas de Dios. Claro, ¿no? Mayormente estigmas vienen a ser las heridas del mismo Jesucristo, ¿no? Que se le regala a algunas personas que han sido seleccionados o se les considera los amigos de Dios, ¿no? Son regalos que Jesús les hace, ¿no? Las heridas, ¿no? De las manos, del costado, de los pies, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes quisiera que Jesús les regale las estigmas? ¿Alguien? Sí, profesor, muchos. Pero las estigmas duelen, ¿ah? ¿Cuánto duele? Las estigmas duelen, prácticamente muchos santos tienen. El superior de los franciscanos en Arequipa tiene las estigmas. Él se saca las vendas y las estigmas siguen sangrando, no paran de sangrar. Profesor, ya no quiero ya. Sangran como agua. Yo tampoco más quiero.
No quiero sentir. Pero son las heridas de Jesús. Yo sí querría, profesor, aunque me duela. Son las heridas de Jesús. Eso mayormente vienen a ser estigmas, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Mayormente la festividad de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. El 4 de octubre mayormente es una fiesta grande para toda la familia franciscana. ¿Sí? Para toda la familia franciscana. ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. A San Sí, Francisco de profesor. Asís mayormente Sí, le profesor. llamaban, a San Francisco de Asís mayormente le llamaban el pobrecillo de Asís. ¿Por qué? Porque vivía entre los pobres, vivía entre los limosneros, vivía, ¿no? Con las personas desamparadas que nadie quería tener, vivía con ellos, ¿sí? Muy bien. En el siglo, hubo cambios fundamentales, mayormente Francisco, chicos, pertenecía a los soldados del Papa. Y en esos tiempos, el Papa buscaba ir a recuperar Tierra Santa, las cruzadas, a recuperar Tierra Santa, los lugares por donde estuvo Jesús. Los lugares por donde estuvo Jesús. Me olvidaba decir, ¿no? Las personas que tienen las estigmas, chicos, hacen milagros, de sanación. Las personas que tienen estigmas con solo imponerte las manos, quedan sanados hasta de una enfermedad incurable. Por ejemplo, ¿no? Yo he visto en Arequipa, cuando el superior de los franciscanos él tiene las estigmas de Jesucristo, él cuenta que un día soñó a Jesucristo y amaneció con las estigmas. Impuso a una persona que prácticamente estaba con un cáncer terminal. Le impuso las manos y sus dolencias pararon de la persona. Se fue a hacer los exámenes, el tumor maligno que tenía la persona había desaparecido. ¿Sí? Mayormente, en esos tiempos, chicos, se puede decir, en Asís vivía del comercio. La mayoría de las personas, la mayoría de la gente, la mayoría de los habitantes de Asís prácticamente vivían del comercio. Y eran ellos quienes prácticamente mantenían a los reyes a base del comercio. La mayoría de las personas que vivían en Asís eran dueños de grandes tierras, eran dueños de grandes terrenos. Y San Francisco de Asís, su papá, que era gran comerciante de telas, la mitad de Asís pertenecía a su papá, era dueño. Tenía terrenos por aquí, tenía terrenos por allá, tenía terrenos por todo así su papá. ¿Sí? Muy bien, tenía terrenos. Pero los excedentes de su producción se canalizaban con mayor dinamismo que en la Alta Edad Media, aunque todavía no se estaba produciendo una clara transición del feudalismo al capitalismo. En esos tiempos, chicos, la iglesia también estaba considerado dentro de la clase alta, el clérigo. La iglesia mayormente tenía grandes terrenos de tierra por todo el mundo y principalmente en Italia. La iglesia estaba considerado mayormente dentro de la burguesía. Y muchas personas al ver todo esto, que la iglesia pertenecía a la burguesía, pertenecía a la clase alta y se olvidaba de los pobres, se comenzaron a salir de la iglesia y formaban nuevos movimientos religiosos.
formaban nuevos movimientos religiosos. ¿Sí? Formaban nuevos movimientos religiosos. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. Su infancia y juventud de San Francisco de Asís, ¿cómo lo pasó? ¿Cómo lo vivió? Francisco de Asís nació bajo el nombre, su verdadero nombre de San Francisco no era Giovanni, y acá se confundieron. Su verdadero nombre de San Francisco de Asís era Juan. Se llamaba Juan, su verdadero nombre de Asís, ¿sí? Sus padres eran Pietro Bernardone y Madonna Pica. Madonna Pica. Francisco de Asís tuvo un hermano llamado Angelo Patriani. Angelo Patriani era su hermano de San Francisco de Asís. Su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Asís, de la clase alta, de la gente adinerada. Su papá. Su papá constantemente llevaba sus productos de tela a Francia. De ahí viene el honor que su papá también le pone el nombre de Francesco, en honor a Francia. En honor a Francia. ¿Ya? También es probable que el pequeño fuera conocido más adelante de este modo como una afición a la lengua francesa y al canto de los trovadores. ¿Qué es el canto de los trovadores? Eran cánticos que mayormente eran ofrecidos a Dios. El cántico de los trovadores. Eran cánticos que mayormente eran ofrecidos a Dios. Sí, enaltecían su nombre. Enaltecían su nombre, ¿ya? San Francisco de Asís, durante su juventud, durante su niñez, estudió en uno de los mejores colegios de Asís. Estudió. Y es ahí donde aprende él a hablar el latín. ¿Y quiénes hablaban el latín? Eran las personas que prácticamente tenían la oportunidad de estudiar en un colegio grande, un colegio pagado, mejor dicho, ¿no? Sí, Francisco aprendió a hablar el latín. De joven se caracterizó por tener una vida despreocupada. ¿Por qué? San Francisco de Asís, como tenía plata, como tenía riquezas, toda su plata lo gastaba en mujeres, lo gastaba en borracheras, le gastaba en fiestas. San Francisco de Asís organizaba una de las mejores fiestas de Italia, con todos los lujos organizaba, porque tenía dinero, organizaba Francisco de Asís, ¿sí? Como muchos de nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo despreocupado, porque tenemos a papá y a mamá, ¿no? Que todo nos da, hasta nuestros caprichos nos da. Igualmente, Francisco vivía despreocupado del mundo, porque tenía a papá y a mamá que todo lo daba. Que todo lo daba. ¿Ya? No tenía reparos en hacer gastos, ¿ves? No tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos. Él ponía todo el ambiente. Él gastaba todo. Él gastaba todo. Él gastaba todo. ¿Sí? ¿Sí? Ni en dar pródigas. Daba propinas altas a las personas pobres, ¿ah? A los limosneros. Como cualquier hijo de un potentado, tenía ambición. Francisco tenía ambiciones de ser exitoso, chicos. Profesor, un santo. Sí que sí, No, profesor, ¿por qué tenía ambiciones de ser rico? porque él tenía dinero. Él tenía dinero. Él quería ser caballero. Y caballero era una de las profesiones más costosas que solamente estudiaban los que tenían dinero. Más costosas.
sí, más costosa. En sus años juveniles, la ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía del Sacro Imperio Romano Germano. En esos tiempos, chicos, Italia estaba bajo los dominios de los alemanes. Y San Francisco de Asís se va a la guerra con los alemanes. Se va a la guerra y le toman prisionero. Estuvo preso 2 años en Alemania. Estuvo preso 2 años en Alemania. Y cuando estuvo preso en Alemania, Francisco tiene una visión que Dios le llamaba a otras cosas. Que Dios le llamaba a otras cosas. Y desde ahí es donde comienza Francisco a discernir, cuando sale en libertad, quiere saber a qué le llama Dios. ¿A qué le llama Dios? Muy bien, Francisco sale prácticamente en libertad, ¿ah? Francisco sale en libertad. Sale libre. Y cuando regresa a Italia y cuando está pasando por Asís, se encuentra con una capilla que estaba vieja, que nadie habitaba, estaba derrumbándose. Y Francisco se entra ahí y se pone a descansar. Y en esa capilla había una cruz que mayormente es conocida como la Cruz de San Damián. La Cruz de San Damián. Y la Cruz de San Damián le habla a Francisco. Francisco, le dice, la Cruz de San Damián. Ahí, la Cruz de San Damián es una cruz donde Jesús está crucificado. Y le dice, Francisco, repara mi iglesia. Y Francisco pensó que Jesús le estaba hablando de lo material. Como la iglesia estaba cayéndose a pedazos, pensaba que le estaba diciendo, reconstruye mi iglesia, de lo material. Muy bien. Francisco va a su casa y comienza a vender todos los bienes de su papá. Y se comienza a robar dinero que su papá tenía guardado. Se comienza a guardar, hasta robar el dinero que su papá tenía guardado. Su papá le llega prácticamente a ver qué cantidad de personas estaban comprando las telas que Francisco estaba vendiendo para él. Y su papá le, hijo mío, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué estás vendiendo mis telas que tanto a mí me ha costado? Ahora te voy a denunciar contra el obispo. Y su papá lo denuncia contra el obispo. Lo denuncia. Lo denuncia. Lo denuncia. Lo lleva ante el obispo. Señor obispo, acá lo denuncio a mi hijo que está regalando, está vendiendo, hasta me ha robado las telas, hasta me ha robado la plata. ¿Y Francisco qué hace? Cantidad de gente había en Asís, delante de todos los miembros de la iglesia. Francisco se comienza a despojar de sus bienes. Se comienza a desvestir de sus bienes, de su ropa. Y se queda desnudo, se queda calato delante de todo el pueblo. ¿Y qué le dice Francisco? Te lo devuelvo tu ropa, papá. Desde hoy he sido hijo de Pietro Bernardone. Desde hoy diré, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y se comienza a ir desnudo a la capilla de San Damián. Se comienza a ir desnudo. Todos sus amigos que eran de juerga, que eran de diversiones, poco a poco se comienzan a unir a la vida de San Francisco de Asís.
se comienzan a unir. Por ejemplo, Bernardo era uno de los mejores amigos de San Francisco. Bernardo era caballero de la clase alta, de la clase adinerada. Y un día, cuando él va prácticamente a la capilla de San Damián, le encuentra a Francisco entre los pobres, dándole de comer, curando sus heridas, todo. Y él va con su caballo. Francisco, aléjate de esta vida. ¿No? Vuelve a ser caballero, le dice. Vuelve a la guerra con nosotros a luchar por el bien de Italia. ¿No? Le dice, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando un día prácticamente Bernardo estaba en una fiesta, de nuevo va a Francisco. Y Bernardo decía, yo no me lleno con nada, nada me satisface, no me satisface las riquezas, no me satisface mi profesión, no me satisface nada. ¿Y qué le dice a Francisco? Bernardo, cuando le va a buscar, Bernardo, Francisco, quiero seguir tu vida. No sé si me aceptas. Y Francisco le da un abrazo. Quédate conmigo. Y Bernardo se queda a vestir los hábitos también franciscanos. Comienza a atender a los enfermos, de dar de comer a los enfermos, a los pobres. Y poco a poco, sus demás amigos se comienzan a unir. Y sus otros amigos que le estaban esperando a Bernardo en la fiesta, ¿dónde está Bernardo? Seguro se fue con Francisco. Vamos a buscarle. Sus mismos amigos de diversiones que eran, ¿no? Sus mismos amigos de diversiones que eran, van a buscarle como 8 amigos eran. Le van a convencer que Bernardo deje esa vida. Pero al final ellos también terminan quedándose. Francisco, Bernardo, nosotros también queremos seguir su vida de ustedes. No queremos ser caballeros ya. No nos llena nada. Queremos seguir a ese Dios que ustedes siguen. Y Francisco les recibe. Desde ahí se funda la primera orden de los franciscanos. Francisco funda su orden de los franciscanos. ¿Quiénes eran sus primeros hermanos? Sus propios amigos que habían compartido sus juergas, sus fiestas, sus mujeres. ¿Ves? Les veo medio asombrados, chicos, ¿ah? ¿Por qué están medio asombrados ustedes? Porque un cristiano traicionó a su padre, le robó, vendió todo lo que le ha costado, robó su dinero. Todas sus esposas, todo. Pero se convirtió. Se convirtió. Fue para bien. No fue para mal. ¿Ves? ¿De qué más están asombrados? ¿Ah? Que cómo es que el Francisco pueda soportar estas Las heridas. Oh, bien, las heridas. Las heridas le dio el mismo Jesús. Las mismas heridas. A ver. Las heridas mayormente le dio Jesús cuando Francisco estaba rezando en el monte Albernia. En un monte Albernia. Jesús se apareció con la Virgen María y con 3 arcángeles. Con 3 arcángeles. Y uno de los arcángeles, y Jesús, hizo su mano así, y salió un rayo potente que atravesó todo el cuerpo de Francisco. Y cuando ese rayo dejó de iluminar, Francisco se dio cuenta que tenía ya las heridas de Jesucristo. Tenía las heridas de Jesucristo. Tenía las heridas de Jesucristo. Mateo, siéntate bien. ¿Qué tal la vida? ¿Cómo?
¿Cómo soportó también el rayo? Eso es. El mismo Jesús le regaló las heridas. A ver, ustedes, ¿a cuánto le gustaría tener las estigmas? Profesor, si no, dolería yo con todo gusto. Para Pues mí, bueno. no, yo no quiero sufrir, lo siento. Paso, estoy bloqueado, no estoy disponible, profesor. Pero con eso vas a sanar enfermos, ¿ah? Lo que Pero tomes. profesor, duele. Yo sí, quiero sanarme a Yo mí sí, misma yo sí, también. profesor, yo también sí. Yo sí. Aunque duele, tenemos que Yo sanar. sí. Yo sí. Ahora Yo que sí, soy Pero, profesor. Yo pero, yo lo tus, paso her- en pero serio. tus heridas van a sangrar hasta el día que mueras. no me importa. Y es A mí, doloroso. a mí tampoco me importa. Por ejemplo, Igual, a he ver, soportado muchos dolores. por ejemplo, no, pero esos son peores, ¿ah? Por ahí el padre Pío también tuvo las estigmas. Al padre Pío andaba con las manos vendadas, no le podían tocar. ¿Cómo gritaba? ¡Va! Lleno de su cuarto. Jesús le regaló las estigmas también a él, al padre Pío. Es otro santo. ¿Cómo gritaba? No podía tocar ni nada así porque gritaba de dolor. ¿Ves? Ustedes dicen ahora, ¿no? Yo sí, pero a la hora de la hora van a estar llorando ahí, conociendo. Hoy seguimos. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? No, profesor, ninguna. A ver, un minutito, un rato, chicos. A ver. Muy bien, nada. 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 Seguimos. Dentro del ánimo de la época de los viajes hacia el este, hizo un intento de ir a Siria. Francisco quería llevar la palabra de Dios a Siria, ¿ya? Para la expansión del evangelio. Quería extender el evangelio de Jesucristo. Esto sucedió probablemente a finales del año 1212. Nuevamente, 2 años más tarde, dice, ¿no? En 1215 el número de frailes había incrementado en Italia y se había incrementado prácticamente en Francia. Querían vivir la vida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís llevaba la palabra de Dios en dos, iban de dos en dos, como dijo Jesucristo, ¿no? Vayan por todo el mundo de dos en dos, anunciando la buena nueva. Y Francisco puso en práctica esto, ¿ya? Muy bien. Mayormente, chicos, San Francisco de Asís y sus frailes, ellos no querían ser prácticamente hermanos mayores. ¿Qué quiere decir hermanos mayores? Los que podían ocupar cargos dentro de la Iglesia Católica. Francisco de Asís dijo, nosotros vamos a ser frailes menores para vivir entre los pobres, como lo hizo Jesucristo. Por eso tú ves dentro de la Iglesia Católica que los franciscanos no ocupan ningún cargo, porque ellos son menores, porque siguen las mismas normas de su padre, que es San Francisco de Asís. No ha habido ningún papa que ha sido franciscano. No hay ningún cardenal, no hay ningún obispo que ha sido franciscano, porque ellos quieren mantenerse entre los más pobres. Viven entre los pobres. Todos los franciscanos el día de ayer hacen sus votos. Todos los 4 de octubre hacen el voto de obediencia, obedecer a Dios, obedecer sus mandatos, leyes y obedecer su palabra. Hacen el voto de castidad, no tener relaciones sexuales con nadie ni pensamientos. Y hacen el voto de pobreza, ser pobres hasta que mueran.
ser pobres hasta que mueran. ¿Ves? Ser pobres hasta que mueran. Ellos viven de la limosna que dan la gente. Los franciscanos. Porque San Francisco de Asís vivió así. Vivió así. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser franciscanos? ¿Ah? ¿Alguien? A mí, profesor. ¿Ah? Yo, profesor, yo. ¿Te gustaría ser pobre? ¿Te gustaría ser pobre? No vas a tener Profesor, nada. somos pobres por fuera, pero ricos Bueno, por sí, dentro. pero No honrado. no vas a poder tener nada. No vas a poder tener nada de riqueza. Profesor, mi mamá cuando en la antigüedad se jugaba con piedritas Ya. y ya también jugábamos con la naturaleza. También podemos conectarnos con la naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Sí. Profesor, yo ya estoy acostumbrada a eso porque mi chakra paro jugando, no me dejan agarrar mi celular. Es todo. Muy bien. A ver, apaga su audio. Seguimos. ¿Se entiende, sí? Sí, profesor. Profesor. Muy bien. A ver. Seguimos. A ver, ¿quién está hablando ahí? Seguimos, ¿ya? Por eso San Francisco de Asís mayormente eran hermanos menores. Hermanos menores. Ellos no querían ser hermanos mayores, ¿ya? Seguimos. A ver, un momento. Seguimos. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. La vida, Sí, profesor. la vida religiosa de San Francisco de Asís. ¿Hasta aquí tenemos clase? 11:20. 11:20. Muy bien. La vida religiosa de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, tan querido por todos como el pequeño gran hermano. Le conocían el gran pequeño también, porque era humilde, era sencillo entre todos. ¿Ya? San Francisco de Asís a todo le llamaba hermana muerte, le llamaba hermana luz, le llamaba hermana agua, hermana naturaleza, a todo llamaba hermana. San Francisco de Asís, chicos, es conocido como el patrono de la naturaleza, porque amaba mucho la naturaleza, porque es la creación de Dios, decía. San Francisco de Asís es conocido como el patrono de los animales, porque amaba mucho a los animales. Es por esa razón, en todas las iglesias franciscanas tú ves cantidad de palomas. Amaba mucho a las palomas, porque eran las mensajeras de Dios, decía él. Eran las mensajeras de Dios. Hasta que un día, a ver, San Francisco de Asís partió buscando un lugar para establecerse, un monasterio, mejor dicho, un convento. Mayormente, ¿quiénes ayudaron para que Francisco de Asís tenga un convento? La misma gente, a base de limosna, a base de trabajo, le daban los cinturones, les daban la túnica, les daban sandalias, la gente les ayudaba, pero habían algunas gentes que también le odiaban a San Francisco, ¿ah? Fuera de acá limosneros, fuera de acá mendigos, les votaban, pero otros le ayudaban. Otros le ayudaban. A ver, chicos, nos queda menos de Un minuto, ya menos de un minuto. vuelven a ingresar, ¿ya? Ya, profesor. Vuelven a ingresar. Ya, Vamos a profesor. esperar. A ver, vamos a esperar que termine. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. A ver, ¿qué les sorprende más de San Francisco hasta donde hemos avanzado? Que es muy honesto y que era pobre. A ver, lo demás. Y que pueda soportar esas heridas dolorosas. A mí me sorprendió que daba más propina a los mendigos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Nada más? A profesor, Ah, ¿por qué Dios le dio ese poder al solo? ¿cómo? ¿Por qué Dios le dio ese poder a él? Ha dado a especialmente? varios, ¿ah?
No solamente a él, ha dado varios han tenido los estigmas, varios santos.